los pongo en contexto con lo que es noticia. El ministro de las Culturas de Colombia, Juan David Correa, presentó este miércoles su renuncia al cargo, con lo cual se convierte en el segundo alto funcionario que deja este gobierno tras el caótico Consejo de Ministros del martes, transmitido por televisión, en el que afloraron las diferencias con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hoy está con nosotros para abordar este tema Paula Andrea Jiménez. Ella es periodista y nos presenta su versión de los hechos. Paula, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola Marjorie, feliz día para ti y para el resto de tu audiencia. Quisiera que nos pusieras en contexto si existe una crisis en el gobierno actual del presidente Gustavo Petro. Bueno, lo que dejó en evidencia y lo que se vio en toda Colombia hace 2 noches apunta a eso. Básicamente la percepción que hay es de caos y de descoordinación y de unas fracturas bastante grandes en medio de varias facciones que hay dentro del propio gobierno, porque pues también es un gabinete y en general un gobierno que está amalgamado a través de diversas fuerzas, no solamente de izquierda, sino que también está la izquierda, digamos, más light, pero básicamente es lo que quedó en evidencia, ¿no? Como decías hace un rato, dos altos funcionarios dejaron el cargo, decidieron dejar el cargo. Uno de ellos, el ministro de Cultura, una persona que venía del sector privado, periodista, y también otro alto cargo es Jorge Rojas, quien fue vicecanciller, estuvo durante 7 meses como vicecanciller de Relaciones Exteriores y vino a ocupar un puesto sumamente importante que es muy cercano al presidente, que era el Departamento Administrativo de la Presidencia, el DAPRE, Jorge Rojas. Hoy habló a los medios colombianos y decía que, bueno, que sí, efectivamente no se fue peleado con el presidente, pero sí hay un ambiente de desmoralización después de lo que quedó en evidencia allí, el enfrentamiento entre cantidad de sus funcionarios, ¿no? Sobre todo en el Consejo de Ministros. Sí, cuando vimos esas imágenes que los compartimos aquí en nuestro programa, que se hicieron además virales, se puede entender que en un gabinete pueden haber diferencias, pero cuando ya se pasan a esos descalificativos, pues uno se pregunta qué está ocurriendo a lo interno, sobre todo cuando se habla acerca de acusaciones por presuntos casos de corrupción. Quisiera que nos hablaras acerca de qué pudo haber desbordado esta crisis. Sí, bueno, lo primero es un ejercicio inédito comunicacional de Petro y además que causó bastante impacto en decir que esa transmisión en vivo la tomaba del modelo cubano, te podrás imaginar. Sí. Eh, Causó bastante impacto en las redes sociales, pues por supuesto ahora todo se maneja vía redes, porque los medios tradicionales también están en las redes sociales, específicamente Twitter fue increíble el rating que generó esa transmisión que se habla que fue de última hora o por lo menos no fue informado. Lo que se conoce entre los periodistas es que en el momento en el que llegan los ministros a la reunión, al Consejo de Ministros, es cuando se enteran que va a ser televisado. Y una de las principales voces que llamó la atención bastante fue la vicepresidenta Francia Márquez, que su fórmula presidencial es una funcionaria que llegó por el voto popular eh, y expresó directamente sus diferencias con el nombramiento de Armando Benedetti, que, bueno, como todos saben, estuvo de embajador en Venezuela. Fue la primera persona en la que Gustavo Petro pensó en enviar a Venezuela con el restablecimiento de las relaciones, que digo yo que son más comerciales que cualquier otra cosa. La crítica a Laura Sarabia, que es actualmente una muchacha de 30 años y que ha ido escalando vertiginosamente puestos al lado del presidente Gustavo Petro, y fueron dos grandes protagonistas de estos desencuentros televisados en vivo y que se lo decían directamente al presidente de la República. Armando Benedetti, hay que recordar que tiene aproximadamente 4 procesos de investigaciones abiertos en las altas cortes, en la Corte Suprema de Justicia, entre ellos por la compra de votos, ¿no?
y también por enriquecimiento ilícito. Y también está denunciado por violencia machista, no solamente dentro de su entorno familiar, sino también en esas conversaciones que también los medios conocieron hace un tiempo, en el que se despacha contra Laura Sarabia, quien es actualmente la canciller. Entonces, básicamente no fueron ellas dos, bueno, aparte de Francia Márquez, Susana Muhammad, una mujer que ha acompañado durante más de 20 años a Petro en su andar en la política, y bueno, allí lo que aflorece, lo que quedó en evidencia fue la cantidad de desacuerdos de esa figura, pero mucho más asombro generó en la opinión pública la defensa a ultranza del presidente Gustavo Petro de una figura tan increíblemente perniciosa como Armando Benedetti. Y es que, bueno, dentro de un año vienen 2026 es un año electoral, y Benedetti, sin lugar a duda, fue una persona clave para los votos que necesitó Gustavo Petro. Según tu análisis como periodista que estás allí, que conoces internamente lo que ocurre en Colombia, ¿qué hace que una figura como Petro decida apoyar a Benedetti, que como tú bien señalas, tiene varios procesos abiertos, es una figura que genera polémica y rechazo y que incluso lo enfrenta a su propio gabinete? Porque las palabras de Francia Márquez fueron verdaderamente importantes. Dijo, no renuncio al gobierno, pero no estoy de acuerdo. Sí, bueno, es la gran pregunta que sigue rondando en la opinión pública colombiana, no solamente dentro de la oposición, que es tan variada en Colombia, sino dentro de las propias filas de la izquierda en Colombia y de las fuerzas que apoyaron a Gustavo Petro para la presidencia y que lo han apoyado políticamente en el transcurso de la presidencia. El descontento es increíble dentro de sus propias filas, porque no dan crédito, no acreditan que pese a la cantidad de denuncias y al accionar, digamos que a la hoja de vida tan manchada de un funcionario como Armando Benedetti, esté sucediendo esto. Incluso otro de los comentarios tras bastidores es que la idea de la transmisión en vivo de un Consejo de Ministros como esto habría sido de su parte, ¿no? Y bueno, nada, revirtió, por lo menos en términos comunicacionales, fue increíble, porque el rating de esta transmisión superó a las transmisiones de los canales tradicionales en Colombia en horario prime time. Por lo menos fueron 2 horas encadenados con los canales comerciales, y en total fueron unas 6 horas en las que te quería contar, Marjorie, que frente a la actual situación que vive Colombia, no solamente de déficit fiscal durísimo, increíble, porque ha habido recortes grandísimos, incluso para el sector de defensa, el sector militar, hay una crisis humanitaria increíble en frontera con Venezuela. Van más de 70.000 personas desplazadas por la guerra, por el conflicto armado, y ni siquiera hubo una mención a asuntos tan importantes, sino que básicamente se centró en los regaños del presidente. Quedó también en evidencia, lo hizo, no se sabe, a propósito, de decir que todo lo que había prometido no va ni el 20% de las promesas, de los objetivos, y como te digo, van 2 años y medio de gobierno. Se supone que ya debió haberse superado la curva de aprendizaje en el ejercicio del poder, pero todo dice lo contrario, ¿no? Claro, mucha gente se pregunta, ¿está siendo asesorado el presidente Gustavo Petro en materia comunicacional? Porque lograron esos ratings importantes, pero desde el punto de vista negativo, ¿cuál sería el costo político ahora que tiene que enfrentar el presidente Gustavo Petro cuando ventilaron todos estos desacuerdos y todas estas desavenencias en vivo? Sí, también aparte hay otra renuncia, que aunque no es a nivel de ministerio, pero sí tiene un cargo sumamente importante, que es la secretaria jurídica del Palacio de Nariño, también renunció. Entonces, bueno, con esto se sumarían 3 renuncias. Eh, Otro tema que está en la discusión, en el debate, en la opinión pública, es la legalidad de transmitir estos consejos de ministros, porque hay una ley antiquísima que de hecho está vigente, te la voy a recordar, es la ley 63 del año 1929. O sea, esa ley dice taxativamente, habla sobre la reserva de la información
que se ventila dentro de los consejos de ministros y también que debe preservarse la identidad de los ministros que participan en esas reuniones. Entonces, bueno, hay todo un tema desde el punto de vista legal y lo otro, muy propio, hablando aquí en medio y lo saben muy bien los medios de comunicación, en especial los medios televisivos, es que qué pasa con esas 2 horas y media que el gobierno utilizó del espectro audiovisual, qué va a pasar con esas horas y cómo se van a recuperar. Porque había una transmisión incluso de un partido de Colombia, que es un país netamente de tradición futbolística, había un partido de la selección Colombia en ese momento. Y bueno, los anunciantes, los programas que estaban pautados, se afectó bastante la grilla o la programación de esas horas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y si esto se va a volver a repetir, ¿no? Claro, porque además, si esta ley está vigente desde el 1929, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias para cada una de las personas que quedaron expuestas públicamente y más allá? ¿Qué sigue ahora? Porque tocaste un punto fundamental. Colombia está viviendo una situación de crisis económica y más aún de seguridad con lo que está ocurriendo en el Catatumbo. ¿Cómo lo han manejado comunicacionalmente los medios en Colombia? Bueno, precisamente con asombro, porque si efectivamente los consejos de ministros están hechos para coordinar todas las instancias de gobierno y en medio de un momento bastante crítico, un retroceso en materia de seguridad. Bueno, no solamente hay una situación fiscal muy dura porque el dinero no alcanza, las cuentas no alcanzan, hay recortes grandísimos y como te decía, en temas de defensa. Incluso a esto se une el recorte en ayuda de cooperación internacional que se ha visto a nivel mundial desde el gobierno de los Estados Unidos. También está afectando, estos recortes están afectando la operatividad de la policía y de las fuerzas militares por los convenios que hay. ¿Cómo es que temas tan claves, tan importantes de comunicarles, si es que esa era como dice el presidente, un ejercicio de transparencia, entre comillas, en ningún momento se tocaron temas sumamente claves y sobre todo que reviste una emergencia humanitaria y que promete escalar muy fuertemente en otras zonas de Colombia donde hay enfrentamientos fuertes de grupos armados ilegales. Entonces se desconoce, por ejemplo, cuáles son los efectos hasta ahora de los decretos de conmoción. Entonces, bueno, fue básicamente un tema de recriminación, de ver quién es quién y del presidente. Bueno, otro asunto que te quería comentar, Marjorie, y que como mujeres y sobre todo en el sector feminista, del cual Gustavo Petro recibió mucho apoyo, es que habló mientras las mujeres, hablo de la vicepresidenta Francia Márquez, hablo de Susana Muhammad, que te digo que tiene una alta percepción dentro del gobierno y en general dentro de la opinión pública, una mujer seria. De hecho, en ese grupo de funcionarios habría sido la que mayores objetivos ha logrado dentro del plan de gobierno. Las criticó directamente y se fue contra el feminismo y dijo, hay feminismos que matan a hombres. Cuando, por Dios, la violencia machista precisamente es la que más repercute en contra de la vida y la salud mental, física de las mujeres y sobre todo en Colombia, ¿no? Entonces fue otro golpe, fueron unas frases increíbles que dejaron ver cómo va el gobierno, pareciera que va como sin una brújula, y sobre todo cuando ya, como te digo, 2026, vienen elecciones presidenciales. ¿Cuál crees tú que es la percepción que tiene en este momento el ciudadano colombiano sobre la gestión de Petro? No sé si se han hecho algún tipo de encuestas recientes, tomando en cuenta su falta de posición firme hacia lo que ha ocurrido en Venezuela con los resultados electorales y luego este impasse con el gobierno de Estados Unidos, en lo que tiene que ver con la política exterior de Petro. Bueno, sumamente criticada la postura de Petro porque es ambigua e incoherente por completo en todo lo que está sucediendo con Venezuela, lo que viene sucediendo desde el mismo momento en que se restituyen las relaciones comerciales. De hecho, tú te pones a ver, hay más consulados, vamos a hablarlo desde el punto de vista de la asistencia consular. En Colombia hay 2.8 millones de venezolanos, no dejan de entrar venezolanos, pero paradójicamente Petro se niega a abrir o a reactivar un decreto
de regularización que dejó Iván Duque, y básicamente por temas ideológicos o políticos, por no quererse retratar frente a ese tema, que es el permiso por protección temporal. Es decir, cualquier venezolano que entra a Colombia huyendo de la emergencia humanitaria compleja, sostenida, y el ambiente de persecución tan dura que tiene el actual régimen venezolano, esos venezolanos no pueden ser regularizados, no pueden contar con ese mecanismo de protección. Entonces, la gente se pregunta, ahora que está todo el tema en boga, con la segunda asunción de Donald Trump, y que la migración está en el centro del debate, él se quiso retratar con los connacionales colombianos como son tratados y deportados, pero te vas a dar cuenta 2 años después de que esos vuelos de deportación están sucediendo. ¿Y qué pasa con la migración venezolana que huye de una emergencia humanitaria compleja? La tienes varada, porque están varados los migrantes. Entonces es bastante complejo, es una incongruencia, envió un emisario, que en este caso fue su embajador, bueno, otra cosa sumamente que impactó bastante es que en medio de ese Consejo de Ministros dijo que Venezuela, las fuerzas militares de Venezuela, sí están desmantelando campamentos de la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que durante décadas se ha denunciado desde Colombia y también desde Venezuela, los conocedores en materia de seguridad, de que hacen presencia en Venezuela. Y que él lo diga es un tema increíble, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde estaba la voluntad? Pero ahí quedó todo, lanzó esa bomba y no se supo más nada. Entonces, bueno, en resumen, incoherencia y ambigüedad frente a Venezuela tras el robo de las elecciones. Incluso hay más consulados de Venezuela en Colombia activos, son 7 consulados, frente a los consulados que están abiertos de Colombia en Venezuela, en el que Colombia ni siquiera sabe la cantidad de connacionales que están allá. Entonces, te dejas pensando también. Ahora, ya para finalizar, Paula, con esta fractura interna del gobierno de Gustavo Petro, ¿cuáles son los desafíos para terminar su gestión? Bueno, sobre todo uno de los más importantes tiene que ver el tema de la seguridad, el tema de la seguridad, porque parece que se sale de las manos completamente todo lo que tiene que ver su promesa de campaña, que es la paz total, la llamada paz total, está en un hilo. De hecho, otro tema que también asombró allí es que no se habló nunca en ningún momento de este tema, pero la ministra de Justicia, que creía que no estaba en vivo, ella dijo, bueno, gracias a Dios se acabó la transmisión en vivo, pero se estaba transmitiendo, fue sumamente crítica con el presidente sobre los mecanismos que está adoptando para lograr que estas bandas, estos grupos armados, logren deponer las armas. Entonces es un reto sumamente grande y se va al traste, parece que se va al traste una de sus principales promesas, que es lo que justifica también que mantenga relaciones, entre comillas, con Nicolás Maduro, pero ya se supo recientemente que no iban a continuar en los, entre comillas, diálogos de paz. Así que no se sabe qué esperar. Claro, esto fue entonces sin duda una transmisión en vivo sin filtro, ¿no? Porque salieron a relucir todas estas opiniones honestas de cada uno de los miembros de su gabinete. Ya veremos qué va a pasar con esta fractura a lo interno de quienes acompañan en su gestión al presidente Gustavo Petro. Gracias, Paula, por compartir con nosotros y sobre todo por explicarle a nuestra audiencia lo que está pasando a lo interno en Colombia. Feliz día para ti. A ti, Marjorie. Que les vaya muy bien. Gracias. Un gusto. Era Paula Andrea Jiménez, periodista, compartiendo el día de hoy, explicándonos lo que ocurrió en ese gabinete del presidente Gustavo Petro.